Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 42. Voy a comenzar en este momento para que saquemos nuestra Biblia, todos juntos leamos, aprendamos de la palabra de Dios. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El hombre me hizo salir en dirección norte, al patio interior, me condujo a las salas que daban al patio al norte del edificio. Al lado norte, las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. Las entradas estaban por el norte. Las salas superiores eran más pequeñas que las salas inferiores o que las intermedias, porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, esas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como las de los patios. Por eso, había un estrechamiento con respecto a las salas inferiores o a las del medio. El muro de las salas que daba al exterior, en dirección al patio exterior, tenían 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior, había encima de esas salas una entrada que daba al este. En medio del muro del patio, en dirección sur, había salas que estaban frente al patio y a las edificaciones. Al lado de ellas pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte. La misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de las salas que miraban al sur, había una entrada al comienzo de cada ala. El hombre me dijo entonces: las salas del norte y las del sur, que miran al patio, son las salas santas donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Allí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar muy santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán allí sus vestimentas con que oficiaron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último el lado oeste con su vara y encontró que tenía 500 varas. Así midió los 4 lados. Un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo, mis hermanos, sigue la continuación del capítulo anterior. Vemos cómo Dios le hace ver a Ezequiel cómo sería ese templo, cómo serían las nuevas construcciones, las medidas y lo que se haría en ese lugar santo, donde Dios se encontraría junto a ellos para que Él pudiera perdonar sus pecados cada que ellos llevaran ante Dios sus animales para consagrarlos ante Él. Los sacerdotes eran los únicos que podían llevar a cabo ese sacrificio, sacrificios que Dios les pedía para poderles borrar sus pecados. Y cuando ellos se arrepentían de todo corazón y llevaban ese animal, Dios los perdonaba. Y había también que llevar animales ante Dios para la reparación de los pecados de todo el pueblo. De eso se encargaban los sacerdotes, hijos de Aarón, los descendientes de él. Y entonces, aquí le hace ver todos los lugares que tendría ese templo, en los cuales se llevarían a cabo esos sacrificios y en los cuales también Dios les perdonaría sus pecados. Es un lugar muy santo, como dice aquí en la palabra de Dios. Es un lugar donde está reservado para Dios y los hombres podían allí llevar sus ofrendas, todo lo que ellos necesitaban llevar ante Dios para que sus pecados fueran borrados en su totalidad.
Nada más que en aquel tiempo, mis hermanos, las personas, por eso Dios a veces se enojaba con ese pueblo, porque volvían a caer 1,000 veces en el pecado. Ahora en la actualidad, Jesús nuestro Señor vino y murió por todos nosotros, y con su muerte Él borró nuestros pecados. Nada más que, gracias a Él, nosotros como pecadores tenemos que ir ante un sacerdote a decirle a Él todos nuestros pecados. Con el poder que Dios le dio de ser sacerdote, nuestros pecados quedan borrados, pero al igual que los israelitas, nosotros también somos iguales. Caemos en el pecado, mis hermanos, a cada rato. Por eso, mis hermanos, los pecados que nosotros traemos encima, todo aquello que no vamos y contamos al sacerdote, por eso a veces, mis hermanos, nos va muy mal en la vida. Así le pasaba a este pueblo. Sin embargo, ellos están recibiendo las noticias de Ezequiel por parte de Dios, avisándoles cómo sería ese templo en el cual ellos llevarían sus sacrificios y cómo ellos tendrían que ir ante Dios a rendirle cuentas y a darle gracias también por todas sus bendiciones. Al igual que nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, cuando vamos a misa, lo hacemos por eso, porque para eso Dios nos puso en este mundo, para que le pidiéramos perdón y le pidiéramos también sus favores. Porque Dios, mis hermanos, es el que nos hizo. Y gracias a Él estamos aquí, gracias a sus bendiciones. Es que tenemos lo suficiente para seguir en este mundo, dándole gracias por todo lo que recibimos. Por eso estamos aquí, hermanos. No estamos aquí nada más porque a Dios se le ocurrió ponernos ahí como si fuéramos unos animales. No, nosotros somos muy diferentes al animal. No actuemos como animales. Actuemos como personas, como seres de Dios queridos, ¿verdad? Muy amados de Él. Entonces, al igual que ellos, los israelitas, deberíamos de sentir un gozo ante Dios por todos los beneficios que nos da continuamente. ¿Verdad, mis hermanos? Porque no estamos solos en este mundo. Dios nos acompaña, Dios nos guía y nos lleva por el buen camino. Así es que no dejemos de alabarle, no dejemos de glorificarle por todas sus bendiciones, ¿verdad? Solamente hay un Dios en el cual nosotros debemos creer y no dejarnos entrellevar por este mundo que no nos ofrece nada. A mí me gusta hablar siempre de esta manera, mis hermanos, con todos ustedes, para que aprendamos que en este mundo debemos ser sinceros ante Dios. No debemos mentir ni siquiera a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nadie. Lo que digamos, digámoslo con sincero corazón. No andemos mintiendo, porque la mentira tarde que temprano sale a la luz y entonces sí que nos va a dar mucha pena. Pero regresando, mis hermanos, al tema de este compartimiento de hoy, de cómo Dios hablaba a Ezequiel, cómo Dios tenía sus enviados también para hablarle a Ezequiel, porque en este caso él ve a un hombre que lo va llevando por muchos lugares, de un lado para otro, y le va enseñando la edificación del templo y la edificación de la ciudad santa, lo que sería un lugar donde los israelitas iban a gozar para siempre con esa paz del Señor. Hermanos, la tierra santa para ellos era lo máximo. Cuando ellos llegaron a salir de Egipto, cuando estaban en la esclavitud y fueron ya liberados y entraron en esa tierra prometida, hubo felicidad, hubo un gran gozo ante Dios por todo ese pueblo, que pues en realidad, ¿quién no se sentiría gozoso en medio de Dios? Cuando ellos empezaron a fallar, cuando ellos comenzaron a preguntarle a Dios que por qué ellos no podían tener un rey, si el único rey que ellos necesitaban era al mismo Dios. ¿Para qué querían un rey? Ellos querían ser como las demás naciones. Y entonces ahí es donde comenzó ya la ambición de este pueblo, como a nosotros nos sucede también en la actualidad. Somos ambiciosos, queremos tener de todo y queremos que nuestros gobernantes sean lo máximo también. Pero nosotros mismos tuvimos la culpa, ¿verdad? Porque desde un principio Dios era el que guiaba a todas las naciones, Dios era el que guiaba a todos los pueblos por el buen camino. No necesitábamos a nadie más que a Dios. Y hoy en la actualidad, si nos ponemos eso en nuestra mente, es una gran realidad. No necesitamos nada ni a nadie más que a Dios.
Si Dios va con nosotros, ¿para qué vamos a necesitar a un gobernante que nos gobierne? El gobierno en realidad es guiado por Dios también. Y si nosotros oramos y pedimos a Dios por ellos, todo va a ir por el buen camino. Pero nunca oramos, nunca pedimos a Dios por nuestros gobernantes. Nunca pedimos que Él les dé su luz. Si todo el pueblo, o sea, todas las naciones, nos pusiéramos a orar, pedirle a Dios por nuestros gobernantes, les aseguro, mis hermanos, que este mundo estaría diferente. Pero no está, porque no pedimos a Dios sus bendiciones sobre ellos. A nosotros nos hace mucha falta la oración, nos hace falta mucho el seguir a Dios, seguirle pidiendo de sus favores, sus bendiciones, pero en especial, mis hermanos, el deseo de orar. Este pueblo, yo les aseguro que por eso, que ellos tuvieron un cambio muy sincero ante Dios. Por eso es que el profeta Ezequiel tiene estas visiones, porque Dios les hace ver que todo el mal que ellos están pasando pronto terminará. Entonces para ellos es un gozo el escuchar esas palabras de Ezequiel, palabras de aliento, palabras de luz, palabras que nos confortan también a nosotros cada que leemos esas bellas lecturas de Ezequiel. Hay veces que muchas personas no entienden o no entendemos el significado de esta construcción de este templo. Ese templo era el único en todo el pueblo de Israel y de Judá. Entonces, cuando este pueblo va a ser construido, va a ser para que el pueblo de Israel y Judá vayan los dos unidos y darle gracias a Dios por todos sus beneficios. Y llevarle también sus animales para ofrecerlos a Dios en reparación de sus pecados y en reparación del pueblo entero. Por eso, hermanos, en aquel tiempo se llevaban los animalitos para ofrecérselos a Dios, para que ese agradable olor, cuando esos animales eran asados o eran quemados, era para que a Dios se pudiera apaciguar de su cólera con ese humito de agradable olor para el perdón de los pecados del pueblo y de las personas que allí llegaban. Hermanos, ojalá y nosotros, al igual que ese pueblo, vayamos ante Dios y le demos gracias y también llevemos nuestras ofrendas. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.